4. Buen día, saludos. Soy el doctor Donato Méndez Segura, especialista en medicina interna y geriatría, y expreso mi agradecimiento al comité organizador para participar con este tema importante acerca del papel de la mitocondria en los sistemas redos en esta convención web. Voy a iniciar con la primera diapositiva hablando un poquito de historia. En 1950, el doctor Denham Hammond de la Universidad de Nebraska propuso la teoría de los radicales libres sobre el envejecimiento. Y hay que recordar que un radical libre tiene un electrón impar en una de sus órbitas, lo cual le condiciona una reactividad importante que le da la capacidad de ir a condicionar daño a otras moléculas e incluso de otras células. En la imagen inferior podemos ver dos neuronas motoras en las que después de un evento fisiológico como es la entrada de una molécula de glucosa y de oxígeno a la mitocondria para producir la energía de ATP, paradójicamente se está produciendo un radical libre que potencialmente podría dañar el ADN de otras mitocondrias o el ADN de núcleos de otras células. Para ello, la célula cuenta con 3 moléculas nativas, como son el glutatión, la superóxido dismutasa y la catalasa, que permiten neutralizar estos radicales libres de oxígeno y tratar de minimizar el daño que condicionan. Esta teoría perduró durante prácticamente medio siglo y constituía o concluía que el estrés oxidativo está contribuyendo a la lesión tisular. Es importante identificar bien el concepto del fenómeno redox, que significa reducción y oxidación, que es toda reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los átomos o moléculas reactivas, provocando un cambio en su estado de oxidación. En la imagen podemos ver una escala de óxido-reducción, en rojo la fase de oxidación y en azul la fase de reducción. Y hay que recordar que cada molécula que se está oxidando está perdiendo un electrón que tiene una carga eléctrica negativa, y entonces eso condiciona que se oxide porque está ganando una carga positiva dentro de su núcleo. En cambio, la molécula que recibe el electrón de carga negativa está haciendo más negativa, ¿verdad? Porque incrementa el potencial eléctrico negativo. Entre 1980 y el 2000, los ensayos clínicos a gran escala y doble ciego en el uso de antioxidantes para eliminar los radicales libres no habían mostrado beneficio para la salud de los seres humanos. Y la explicación es sencilla. Estos antioxidantes o suplementos de antioxidantes de origen de frutas, algunas frutas exóticas y algunos de origen sintético, la única posibilidad que tienen de neutralizar un radical libre es trabajando al 1 por 1. Es decir, un radical libre va a ser neutralizado cuando un antioxidante de suplemento le cede el electrón, pero al mismo tiempo que le está cediendo el electrón para neutralizarlo, se está oxidando. En 1985, el doctor Helmut Zierl definió el estrés oxidativo como un desequilibrio entre los prooxidantes y los antioxidantes que provocan daños macromoleculares en las células. Aquí podemos ver una escala de menor cantidad de estrés oxidativo y mayor cantidad de estrés oxidativo, donde está más el rojo, y ponemos de ejemplo el peróxido de hidrógeno. En poca cantidad de estrés oxidativo, las defensas son efectivas y esto se conoce como eustrés oxidativo y se caracteriza porque existe una señalización redox controlada, porque existe homeostasis o equilibrio redox, porque hay una activación equilibrada de la enzima quinasa fosfatasa, porque hay una regulación anticipada del proteoma, del metaboloma y el genoma en los compartimentos celulares, y porque hay un crecimiento y una división celular controladas. Esto conlleva a una longevidad saludable. Sin embargo, en el otro extremo de esta escala en la que existe mayor cantidad de estrés oxidativo, no existen unas defensas eficaces o son ineficaces, y esto se conoce como estrés oxidativo, que se caracteriza por interrupción de la señalización redox, daño macromolecular en el núcleo, en el retículo endotelium, mitocondrias, membranas celulares, afectando ADN, ARN, proteínas, lípidos, y
una incontrolable activación y desactivación de la enzima quinasa fosfatasa que tiene importancia trascendental en la mitocondria para producir energía de ATP, y existe un crecimiento celular normal con división y muerte que lleva a un envejecimiento patológico. Ahora sabemos que las especies reactivas dioxígenas conocidas como ROS juegan un papel muy importante en la señalización REDOS, y se ha creado un código REDOS que tiene 4 principios. El primero dice que los sistemas de energía se manifiestan en equilibrio termodinámico mediante reacciones REDOS de alto flujo o los sistemas NADP y NAD. Uno es nicotín, adenil dinucleótido fosfato, y el otro es el nicotín, adenil dinucleótido solo. El segundo principio, los sistemas NADP-NAD están conectados a estructuras macromoleculares y sus funciones a través de un conjunto de interruptores reversibles y controlados cinéticamente en las proteínas que implican reacciones de oxidación, de acetilación, de fosforilación y metilación. El tercer principio hace referencia a que la activación y desactivación reversible de los interruptores apoya la señalización y la organización espaciotemporal para controlar la estructura y la función de los diferentes desarrollos celulares. Y por último, el cuarto hace referencia a los sistemas interactivos que funcionan como redes a nivel de sistemas moleculares y celulares y de órganos para permitir que el genoma de una persona se adapte durante su vida a los recursos y desafíos que enfrenta al entorno, medio ambiente y alimentación. Pues hay que recordar que la vida de todos los seres humanos depende de la oxidación de los alimentos para obtener energía, y de esa manera proporcionar mantenimiento de las reservas celulares de una molécula muy importante reductora, que es el NADPH, es nicotina de dinucleótido fosfato reducido, para apoyar la desintoxicación y la protección contra las amenazas del medio ambiente. En el gráfico de la izquierda podemos ver la exposición que podemos tener a nuestros alimentos, y cuando uno tiene malos hábitos dietéticos, podemos estar interfiriendo y dañando nuestros módulos REDOS con nuestros sistemas de control REDOS, tanto de reductores como de oxidantes, y afectar de esa manera los diferentes compartimentos subcelulares. Cuando uno también tiene un estilo de vida poco saludable, en el que no realiza ejercicio, que tiene sedentarismo, también se afectan en forma importante estos módulos REDOS. Cuando uno tiene exposición terapéutica a medicamentos alópatas, como son, por ejemplo, los antibióticos, podemos estar afectando la flora bacteriana intestinal, afectando el microbioma humano, que va a impactar negativamente en nuestra salud. Y finalmente, la contaminación por la industria de la chimenea o la radiación ionizante, evidentemente, pues condiciona mucho el daño en estos sistemas o módulos REDOS. Entonces, como la molécula NADPH es el principal reductor que mantiene o le da mantenimiento al sistema REDOS, es importante reconocer cuál es su origen. Y aquí podemos ver en la imagen de la derecha que la ruta pentosa fosfato proporciona el metabolismo de la fase oxidativa de la glucosa 6-fosfato, NADPH, que va a ser importante, por un lado, para darle mantenimiento a los sistemas REDOS, pero por otro lado, para participar en la producción de nucleótidos, de coenzimas, de DNA, de RNA. Y esta ruta está proporcionando el 70% de esa molécula importante. Otro reductor importante es la tiroidoxina, que también se considera como un reductor primario. Y de los oxidantes, el representante clásico es el peróxido de hidrógeno, y luego le sigue el hidroxiperóxido, el peroxinitrito, el ácido hipocloroso, las quinonas y disulfuros y sulfonatos. Ya entrando propiamente a la mitocondria, esquemáticamente aquí podemos ver las características de su membrana externa, el espacio intermembrana, la membrana interna de la mitocondria, que es donde se juega el papel principal en la producción de las moléculas de reacción REDOS, y la matriz mitocondrial. Entonces, recordando que el producto terminal del metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas es la acetilcoenzima A, que al entrar a la matriz mitocondrial entra al ciclo de Krebs
produciendo estas moléculas de NADH y de FDH, que son nicotina, adenín, dinucleótido más hidrógeno y el flavin, adenín, dinucleótido reducido. Estas dos moléculas son importantísimas porque están proporcionando los hidrogeniones que van a ser necesarios para que empiecen a activar estos centros proteínicos llamados complejo 1, complejo 2, complejo 3 y complejo 4. Y la manera que lo hacen es que el NADH cede un electrón al primer complejo proteínico y este lo envía a la coenzima Q, que a su vez lo transporta al centro, al complejo proteínico 3, y luego a la citocromo C, y luego al complejo proteínico 4, donde actúa el oxígeno para después producir más hidrogeniones y agua. La diferencia del complejo proteínico 2 es que no tiene participación con el NADH, pero aquí entra el flavin, adenín dinucleótido reducido, que también se de un hidrogenio a la coenzima Q, que sigue la misma ruta de la primera descripción. De esta manera, en estos centros proteínicos 1, 2, 3 y 4, en la parte central es donde se encuentran los centros redos que están produciendo las moléculas de señalización. El otro papel importante de la mitocondria es la producción de energía, que es gracias a esta enzima quinasa fosfatasa, logra jalar un fosfato de este fosfato inorgánico para convertir el ADP en ATP y posteriormente enviarlo al citoplasma junto con las moléculas de células redes para que hagan su trabajo de funcionamiento. Hay que recordar que la energía de ATP producida por la mitocondria proporciona el 95% de la energía que requiere la célula para poder trabajar correctamente. Este es otro esquema en que representamos en azul una membrana celular y en su interior las estructuras subcelulares como la mitocondria, el núcleo, y podemos ver que el concepto de eutrés oxidativo es equivalente a la mitohormesis o hormesis de la mitocondria, que hace referencia a que esta mitocondria requiere una dosis baja de un estímulo oxidativo, oxidante, para que pueda empezar a trabajar en la producción tanto de oxidantes, que son los triángulos rojos, y los vasitos azules, que son en azul. Y la clave de la vida está en que produce la misma cantidad de oxidantes y la misma cantidad de reductores para poder mantener el equilibrio dentro de la célula. Entonces, cada uno cumple una función muy específica. Por ejemplo, los oxidantes pueden estimular el gen NRF2 del ADN para producir y codificar la proteína glutatión, que es el antioxidante maestro, y los reductores se encargan de mandar el estímulo necesario para que se active este glutatión. Entonces, como trabaja este glutatión activo, y a diferencia de los suplementos externos, es que no cede ningún electrón, sino nada más junta un reductor con un oxidante. El oxidante está ávido de ceder un electrón y el reductor está ávido de recibirlo, y de esa manera lo neutraliza sin necesidad de desgastarse en ceder electrones de glutatión. Esta diferencia permite que el glutatión activo pueda neutralizar hasta 10 millones de oxidantes en un segundo, a diferencia de los externos que ya comentamos. Otra función importante que hace este glutatión y que viene de esta señalización que hacen estas moléculas de óxido nítrico, superóxido ácido cloroso o peróxido de hidrógeno conocidos como sustancias reactivas de oxígeno, es ir a estimular el gen NRF2 para la producción de glutatión, que va a funcionar como un bombero para ir a apagar la inflamación que existe en las diferentes subestructuras subcelulares que están dañadas. Aquí en este ejemplo sería la mitocondria, pero puede funcionar para cualquier otra estructura subcelular. Y esto significa que esta inflamación tiene su origen en ese desequilibrio de eso que está condicionando un excesivo estrés oxidativo que está dañando esas estructuras subcelulares. En el 2000 se encontró un desequilibrio termodinámico entre las parejas tiol. Este es un tiol y los disulfuros en plasma. Esta es la molécula de citosina, y esta es la molécula de glutatión, y vean cómo este enlace de azufre hidrógeno permite la unión de los diferentes aminoácidos que van a componer un péptido o una proteína. El glutatión también tiene el mismo enlace y son susceptibles de oxidarse y reducirse.
Estudios transversales y longitudinales, esta es una información del Dr. Jones y el Dr. Carson y Modi, en la que mostraron en seres realizados en seres humanos estos estudios que mostraron mayor oxidación de las parejas de este sistema disulfuro en personas con edad avanzada, lo que sugiere que se producen cambios progresivos debido a la interacción permanente de los individuos con el medio ambiente. En el gráfico de la izquierda podemos ver que el potencial redox, a medida que vamos avanzando en décadas de edad, se va reduciendo, tanto para la glutación como para la cisteína. Y en la imagen de la derecha podemos ver la gráfica de glutatión como en menores de 40 años, en línea continua, se ve un pico mucho más grande comparado con el grupo de mayores de 40 años en las que está reducida en los niveles plasmáticos de glutatión. Y a nivel de cisteína podemos ver cómo se mantienen similares, es decir, en la línea continua menores de 40 y en adultos mayores le rebasa un poco más los niveles de la cisteína, la pareja de cisteína, disulfuro de cisteína. Esto significa que a nivel de estos enlaces disulfuro se están llevando a cabo reacciones de oxidorreducción que repercuten en la salud de los seres humanos. Y para ello, en este trabajo de Rizkas y de Nima, publicado en Circulation en 2016, habla sobre el descubrimiento de un biomarcador nuevo de estrés oxidativo asociado con el riesgo de muerte en pacientes con enfermedad coronaria. Y lo que ellos encontraron es un estudio de 1.411 pacientes sometidos a ecografía y les tomaron muestras de plasmáticas para determinar los niveles de disulfuro de cisteína y de glutatión. Y ellos encontraron que el disulfuro de cisteína, cuando se encontraba elevado y el glutatión reducido, los pacientes evolucionaban hacia la muerte. Esto significa la importancia que tiene a nivel tisular y celular la producción de glutatión, que tiene que ser pasado a través de estas proteínas transportadoras a nivel plasmático para mantener un equilibrio entre la cisteína y glutatión para no favorecer que se estén condicionando muertes en estados de estrés oxidativo acelerados, aumentados, como son estos pacientes con enfermedad coronaria. Algo que es importante recordar es que la constitución de las membranas celulares y subcelulares, esta es la membrana plasmática, están compuestas de una doble capa de fosfolípidos y de omegas 3 en su interior y ácidos grasos libres. Y entonces uno de los problemas que tenemos con sustancias reactivas de oxígeno cuando están produciéndose de forma excesiva por cualquiera de estos factores, sobre todo que estamos viendo el excesivo consumo de azúcar, la mala hidratación, el consumo de carne procesada, incrementa en un 18% el riesgo cancerígeno de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, los lácteos, el gluten, el sedentarismo, la falta de ejercicio, el tabaquismo, las dioxinas, las aminas heterocíclicas, la polifarmacia, todos estos producen radicales sustancias reactivas de oxígeno que pueden ir a dañar a través de peroxidación lipídica estas membranas celulares, tanto de la membrana plasmática como de las membranas externas e internas de la mitocondria o las membranas del mismo núcleo, condicionando daño. Y finalmente, les voy a dar una serie de recomendaciones para una buena salud mitocondrial, como es el restringir la ingesta calórica con nutrientes orgánicos, de preferencia a un 20-25 kilogramos por kilogramo de peso ideal, no del peso real, fijando el aporte de carbohidratos en un 25% y con abundantes grasas saludables, porque recuerden que las membranas celulares, su composición son fundamentalmente de grasas, fosfolípidos. Este aporte se debe dar durante una ventana de alimentación de 8 horas, que podría ser de las 10 a las 18 horas, y tener un ayuno intermitente en la que solo se puede tomar agua sin azúcar, de 16 horas, que pueden ir de las 18 horas hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Eso les va a permitir que ustedes favorezcan que sus mitocondrias se mantengan, ¿verdad?, en buen equilibrio, de que no las pongan a trabajar de más, produciendo mayor estrés oxidativo entre más alimento le meta uno al cuerpo. Hacer ejercicio como caminar 30 minutos por día en el adulto mayor, de acuerdo a un estudio de investigación conocida como DPT, es un programa de prevención de diabetes publicado ya hace algunos años. Hidratarse correctamente con agua estructurada, el agua que consumimos de las botellas que compramos en los supers es agua muerta que no tiene ninguna
vida. Alcanzar un sueño placentero es muy importante porque hay trabajos de investigación que muestran la relación de la nicotina, adenil, dinucleótido y las sirtuinas, que son unas proteínas señalizadoras también, pero que no son redos, que entran en la regulación del ritmo cardíaco. Por eso es la importancia de dormir adecuadamente y tener un sueño reparador para preservar la función de nuestras mitocondrias. Continuar tomando ACE-ARBs para mantener el equilibrio de ellos tanto en las células como a nivel plasma. Y recordando al gerontólogo Jaime Miguel Calatayud, que fue el pionero en la creación de la teoría mitocondrial del envejecimiento, él decía que el número y la función de las mitocondrias determina la salud de los órganos y la actividad del humano. En otras palabras, si tiene uno mitocondrias sanas, va a tener células sanas y va a tener un cuerpo físico sano. Muchísimas gracias, espero que sea de utilidad para su bienestar este tipo de información. Hasta pronto. Saludo a todos con mucho afecto y agradezco la invitación que me hizo la compañía SEA al 10º aniversario 2010-2020. Mi nombre es Emilio José Ordóñez Rivas, soy médico anestesiólogo y les voy a hablar acerca de lo que es la célula. ¿Cuál es el propósito de esta plática? Conocer cómo funcionan las moléculas de señalización redox en las células y los beneficios para nuestra salud. Consumir ACE redox nos permite regenerar todas nuestras células debido a que vivimos, crecemos, envejecemos y enfermamos y morimos a nivel celular. La célula humana, de la cual tenemos 100 billones, es realmente una maquinaria perfecta que tenemos para hacer todas nuestras actividades diarias, para poder realizar todos nuestros pensamientos, todas nuestras metas, todo lo que nos propongamos está en la célula. Y para definir qué es la célula, no desde el punto de vista muy técnico, vamos a decir que la célula es una maquinaria que solamente se repara a sí misma y se considera la misma expresión de la vida de todo ser vivo. Es decir, esta célula se comporta como si fuera un ser humano individual, porque tiene todos los atributos, todas las funciones que tiene el cuerpo humano, como vamos a ver enseguida. Todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo está formado por células. Las células forman tejidos, órganos, como el corazón, como los pulmones, como los riñones, como el hígado, y los sistemas respiratorio, cardiovascular, etc. Todos estos elementos están estructurados de tal forma que trabajan como una sola unidad. Pero como hablar de célula es un poco complicado, lo vamos a hacer comparativo para que les quede muy claro cómo funciona la célula. Si la comparamos con el ser humano, vamos a ver que tienen similitudes y acciones prácticamente iguales. La membrana celular funciona como si fueran nuestros riñones, porque se encarga del intercambio de los líquidos. Y tenemos el núcleo celular, que es el cerebro de nuestra célula. Es el ordenador biológico donde se encuentra el DNA. Aquí se encuentran todos los códigos de lo que vamos a hacer
como personas en forma individual, porque el ser humano es único e irrepetible. Y entonces, en este núcleo, que es nuestro ordenador cerebral, da todas las indicaciones de la función que debe desempeñar cada célula, porque cada célula es diferente. De tal suerte que no es lo mismo la célula de la piel, la célula neuronal, la célula muscular. Cada quien tiene una especialización muy importante. Tenemos también una estructura que se llama retículo endoplásmico, que funciona como si fuera nuestro hígado. Esta estructura se encarga de limpiar, de depurar todos los desechos que ya no son adecuados para la célula. Y tenemos las mitocondrias, que es la planta energética, donde llegan los alimentos, donde llegan los nutrientes, donde llega el oxígeno y se produce la energía con la que podemos hacer todas nuestras actividades de todos los días, ya sea despiertos o dormidos. Y funciona también como si fuera los pulmones, porque en esta mitocondria se lleva a cabo la respiración celular. Tenemos los lisosomas, que equivaldría a lo que es el estómago, a que se llevan a cabo los procesos de digestión que necesita la célula. Y tenemos también las vacuolas, que se encargan de eliminar los desechos que ya son innecesarios para la célula, que funcionaría como el intestino grueso o el llamado colon. Tenemos también el aparato